Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el TCL P615 de 50 pulgadas y a la derecha el Samsung A8000 de 60 pulgadas. Ambos tienen paneles VA. Tengan en cuenta que hasta donde sé, las especificaciones técnicas del A8000 y de este TCL aplica para todos los tamaños disponibles. Esta comparativa la hago principalmente porque, por ejemplo, aquí en Colombia la diferencia de precios, si por ejemplo nos vamos a los tamaños de 50 pulgadas de ambos televisores, no es muy grande, es de apenas entre 50 y 60 dólares aproximadamente, siendo el TCL un poco más económico con un precio de 490 dólares, mientras que el de 50 pulgadas A8000 se puede conseguir por alrededor de 540 dólares aproximadamente, o de hecho en algunas tiendas, por lo menos aquí en Colombia, el A8000 de 60 pulgadas puede costar entre 540 y 600 dólares. Y bueno, antes de continuar, les invito para que por favor, si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. También en que si este video les gusta, le den por supuesto clic al botón de me gusta, que activen la campanita de notificaciones, que si pueden lo compartan en redes sociales y también me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudan a seguir creciendo mi canal. A ver, en cuanto al diseño de los controles remotos, el de la izquierda, que es el del TCL, es mucho más grande, tiene una mayor cantidad de teclas, tiene el Google Assistant y también tiene micrófono. Me parece un control muy grande, muy incómodo, mientras que el del Samsung es más pequeñito, tiene menos teclas, también tiene por supuesto botón para micrófono, me parece más ergonómico y aunque tenga poquitas teclas me parece igualmente muy funcional. Los dos utilizan baterías desechables. El sistema operativo del TCL es Android TTV y el del A8000 es Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez en los dos es muy buena, es un poquito mejor en el A8000, pero la verdad es que el TCL no se queda tan atrás. La apertura de aplicaciones sí tiende a ser un poquito más rápida en el Samsung A8000 de la derecha. Por lo menos la mayoría de los casos, con la mayoría de aplicaciones. Aquí estoy ensayándola con populares como Netflix, como Amazon Prime, como YouTube. Entonces tengan en cuenta que ya aquí, en cuanto a decidir qué sistema operativo les gusta más y la fluidez, la verdad es que ya es algo muy subjetivo. Hay quienes prefieren Android TTV y hay otros a quienes no les molesta el sistema operativo Tizen de Samsung. La tienda de aplicaciones en el TCL es por supuesto la Google Play Store. En el A8000 es propio del sistema operativo Tizen. El espacio de almacenamiento en el TCL es de 11 GB y en el A8000 de 3,82 GB. En ambos casos es más que suficiente y ambos soportan aplicaciones populares y no populares, pero sí es verdad que en el TCL la tienda de aplicaciones, por obvias razones, es más amplia. La función de compartir pantalla o screen mirroring es posible. En el TCL se puede, gracias a que tiene integrado el Google Chromecast, se puede con la aplicación Google Home, descargándola en su smartphone o descargando alguna otra aplicación que permita esta funcionalidad. En el caso de la A8000 de la derecha, directamente se puede con el televisor. También se puede con dispositivos Apple, ya que soporta la funcionalidad AirPlay. Lo que no está disponible en ninguno de los dos es lo que se conoce como Picture in Picture o Multiview. Subir volumen 50. Ok. Sí. Bueno, como pudieron notar, en ambos televisores se pueden realizar por medio de comandos de voz, partes básicas como bajar y subir volumen, cambiar canal, también búsqueda por medio de comandos de voz en esta aplicación en YouTube, y es muy precisa la gran mayoría del tiempo, tanto en inglés como en español, en ambos televisores. Hablando ya en cuanto a la calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores grises, como pueden notar es mucho mejor en el Samsung A8000 de la derecha. El efecto de pantalla sucia es mucho más perceptible en el TCL de la izquierda. Esto podría verse también reflejado cuando ven contenido normal que tenga, por ejemplo, un color que prime mucho, como por ejemplo un partido de fútbol, cuando ven alguna escena donde el cielo abarque una gran cantidad de la pantalla, etcétera.
Ya en cuanto al apartado de color, lo primero que se puede percibir es que el TCL P615 de la izquierda tiene más modos de imagen tanto en SDR como en HDR. Aquí sí les estoy mostrando cómo se ve cada uno de los televisores en cuanto a colores. Las diferencias realmente en el TCL en cada uno de sus modos de imagen a veces no son tan perceptibles entre cada uno de ellos. En el Samsung son menos modos de imagen, pero más que suficiente para casi cualquier persona. Aquí vuelvo y se las muestro con otra imagen. Deben tener en cuenta que la cantidad de brillo en nits en SDR del TCL P615 de la izquierda es de 239, mientras que en el A8000 de la derecha de 302, y en HDR en el TCL de 248 y en el A8000 de 304 nits. Y por supuesto, tanto en la teoría como en la práctica, la diferencia de brillo es muy notoria a favor, por supuesto, del A8000 de la derecha. Aquí les estoy mostrando los resultados con el modo cine en el caso del TCL y modo película en el caso de la A8000 de la derecha. Deben tener en cuenta que las relaciones de contraste para el TCL es de 4065:1 y para el A8000 de la derecha de 3811:1. También tengan en cuenta que ninguno de esos televisores soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Sus tecnologías de retroiluminación son Edge con LEDs convencionales, y en cuanto a tecnologías de HDR, los dos soportan HDR10 y HLGO Hybrid Log Gamma, pero el Samsung soporta además HDR10 Plus, el TCL no, y ninguno de estos soporta Dolby Vision. Tengan en cuenta que ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta esta tecnología de alto rango dinámico. Hablando ya en cuanto a la uniformidad de los colores grises, por supuesto el tema del clouding y resplandores de luz o sangrados de luz en ambos televisores son notorios. Son más notorios cuando sus pantallas se ven fuera de ángulo o desde un ángulo muy amplio, como están pudiendo percibir. Ya de frente, digamos que en ambos también se nota, pero es mucho menor y para algunos casos podría ser tolerable, y en otros casos de hecho podría llegar a pasar desapercibido. Sin embargo, en algunas escenas, como pueden observar, es un poquito más notorio en el A8000 de la derecha. De hecho, a veces en la esquina superior izquierda, por aquí donde les estoy señalando, se nota una leve mancha de clouding que a veces no es tan notoria, pero otras veces sí que lo es. Mientras que en el TCL de la izquierda, el clouding digamos que es un poco más parejo, sea como sea, en ambos es notorio, pero como ya dije, es muy tolerable en ambos televisores. Tengan en cuenta que esos problemas son normales porque ninguno soporta ni Full Array ni Local Dimming, y que además en televisores con paneles IPS y ADS estos problemas son muchísimo más notorios. Recuerden que estos dos televisores tienen paneles VA en todos sus tamaños. En cuanto al manejo del movimiento, es mejor, o de hecho mucho mejor, en el Samsung A8000 de la derecha. En el caso del TCL, el tema de vibración y tartamudeo se nota mucho, sobre todo si la escena tiene estos barridos de cámara o tienen muchos movimientos. Y para intentar solucionar esto, lo único que tienen es el LED Clear Motion o movimiento libre de LED, que lo estoy señalando acá en el Samsung A8000, pero el problema con el TCL es que al activarlo se nota demasiado el efecto flicker y sucede en cada uno de los modos de imagen, y la verdad hace poco o nada por solucionar los problemas de tartamudeo o vibración. En el caso del A8000 de la derecha se puede colocar en personal y modificar los parámetros de forma manual o colocar en automático. De hecho, en automático la mayoría del tiempo hace el mejor trabajo, y en el TCL la verdad es que hay poco o nada que hacer, pero al parecer es un problema de los televisores con el sistema operativo Android TV, porque como muchos ya saben, ya lo he notado tanto en el Hisense H8G como en el A6G, como en este TCL y también en el Sony X900H, aunque en el Sony es mucho mejor en comparación a los televisores ya mencionados. Como muchos ya saben, los ángulos de visión en los televisores que tienen paneles VA, como es el caso de estos dos, no son buenos. Los colores lucen demasiado blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio, como pueden notar. Por ende, son televisores recomendados si siempre los van a ver de frente, o por lo menos cuando el ángulo de visión no vaya a ser muy amplio. Deben tener en cuenta que esto es algo que pasa en casi todos los televisores con paneles VA de gama media, de gama baja y aún en algunos de gama alta de algunas marcas.
En cuanto al manejo de los reflejos, sus resultados, al igual que los ángulos de visión, son inferiores en comparación a televisores con paneles IPS o ADS. Son un poquito mejores o menos peores en el A8000 de la derecha porque tiene una cantidad de brillo un poco superior. Digamos que son televisores más recomendados para ver en habitaciones con poca iluminación porque el tema del clouding y resplandores de luz son increíblemente menores en comparación a televisores con paneles IPS o ADS. Pero para habitaciones iluminadas no es que hagan un mal trabajo, me parece que es al menos decente. Ya en cuanto al escalado de imagen, la diferencia principal es que con contenido 720p o HD se nota un poquito más de pixelación en el TCL P615 de la izquierda. El A8000, a pesar de que en este caso es 10 pulgadas más grande, hace un mejor trabajo con contenido en HD o 720p. También se nota algo de pixelación, pero es menor. Lo mismo sucede con contenido de más baja resolución, 480p o inferior. La pixelación es un poco más notoria en el TCL de la izquierda y puede resultar un poco más molesta. Ya con contenido de 1080p o Full HD, el trabajo en ambos televisores es muy similar, es igual de bueno. El contenido parece que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, los resultados sí se asemejan mucho a un 4K nativo. Por supuesto, los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que si van a reproducir contenido en 4K usando aplicaciones de streaming como Apple TV, Netflix, Disney Plus, YouTube, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones reducirán automáticamente la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Y aquí aprovecho para decir que una de las grandes diferencias entre ambos televisores es que el TCL no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, mientras que el A8000 sí. Por ende, en el TCL puede ser un problema para reproducir contenido a través de aplicaciones de streaming cuando tengan una conexión Wi-Fi donde la de 2,4 GHz, que es la única que admite, tenga muchos dispositivos conectados a esa misma red. Por ende, les recomiendo, si van a comprar el TCL, conectarlo a internet por medio de cable o tener una red Wi-Fi de 2,4 GHz dedicada solo para ese televisor. Ya en cuanto al apartado gaming, deben tener en cuenta que el tiempo de input lag del TCL no lo conozco y no tengo dispositivos para medirlo, pero yo diría que puede estar entre 10 y 11 milisegundos, que es lo mismo que tiene la A8000 de la derecha, que en SDR en 4K 60 Hz es de 11,2 milisegundos y en HDR de 10,9 milisegundos. En el caso del TCL, el tiempo de input lag, al parecer, como pueden notar, es el mismo en todos los modos de imagen. En el caso de la A8000 tiene un modo juego dedicado para mejorar el tiempo de input lag y la fluidez, pero también se puede colocar en automático y va a generar un tiempo de input lag muy similar en otros modos de imagen, pero va a ser mayor. En el caso del TCL, el modo juego mejora solamente un poquito el tema de la fluidez. Voy a colocar a su color en normal porque de fábrica viene en un color muy cálido que le da un aspecto muy amarillento o fílmico, y esto lo hago para que la comparativa en cuanto a colores y calidad gráfica en este modo juego en ambos televisores sea más pareja. Este es el videojuego Destiny 2, que es en 4K, que tiene función de HDR o alto rango dinámico. El tema del clouding, aquí el A8000 de la derecha hace un mejor trabajo en el aspecto de que es menor o se nota menos con este modo juego activado. Al parecer en el TCL sí se nota mucho más en todos los modos de imagen, incluyendo el modo juego. Esto al parecer es una característica positiva de los Samsung de este año, y de otros años también, que con el modo juego hacen un mejor trabajo en este tema de los colores negros y de reducir los problemas de clouding y de resplandores o backlight bleeding. Lo mismo sucede con este Resident Evil 7, que también es en 4K con HDR. Miren, el TCL de la izquierda P615 tiene una tecnología que se conoce como microdimming o microatenuación, pero la verdad es que hace muy poco o casi nada para mejorar el aspecto de los colores negros. En el caso del Samsung, los Samsung suelen tener una tecnología conocida como Ultra HD Dimming o atenuación Ultra HD, y como pueden notar, por lo menos en este modo juego sí que hace un mejor trabajo, como ya mencioné, en ese tema de uniformidad de colores negros y de que el tema del clouding y resplandores o sangrados de luz se note menos, pero sí a veces se nota esa manchita de clouding que es un poco más perceptible dependiendo de cada escena.
En cuanto a tecnologías gaming, deben tener en cuenta que ninguno de esos televisores soporta tasas de refresco variables, ni FreeSync ni G-Sync. Tampoco soportan los 120 Hz en 4K porque ninguno tiene puertos HDMI 2.1. El modo automático de baja latencia solamente lo soporta el A8000, el TCL no. Como ya pudieron notar, los tiempos de input lag son iguales en todos sus modos de imagen. En temas de colores, como pueden percibir, en el Samsung A8000 de la derecha, su tecnología Dynamic Crystal Color suele mostrar colores un poco más saturados o intensos, sobre todo cuando se trata de verdes, rojos y azules. Digamos que en el TCL se ven un poquito menos saturados o levemente más apaciguados, aunque siguen siendo muy buenos. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, el rango de temperatura en el TCL es de entre 32 y 34 grados Celsius. En el A8000 también, pero solamente en las partes altas de la pantalla, porque en las partes bajas alcanza temperaturas de entre 39 y 41 grados Celsius y se siente un poquito más de calor o quema un poquito más al colocar la mano en estos bordes inferiores de la pantalla, pero en el resto la temperatura digamos que es normal. En unos segundos van a poder escuchar y ver el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia del TCL es de 19 watts y de la A8000 de 20 watts. En cuanto a tecnologías, el TCL solamente soporta Dolby Audio, mientras que el A8000 soporta Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías por medio del puerto HDMI, que es compatible con canal de retorno de audio mejorado. En cuanto a rendimiento de sonido, la verdad es que el TCL no se queda atrás, le da muchísimo la pelea en este aspecto. Al final van a poder juzgarlo por ustedes mismos. Ya entonces me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudan a seguir creciendo mi canal. Les invito entonces para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought